¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Hoy vamos a generar otro programa más de Hábitat 2030. Y pues bueno, como lo hemos prometido en otras ocasiones, este programa tiene varias líneas de temas que vamos a desarrollar. La parte de sustentabilidad, la parte, por ejemplo, agroindustrial, la parte educativa, que es muy importante, y también otros temas importantes para el público. El día de hoy vamos a platicar con la maestra Berta, Berta Estrella, y pues pretendemos iniciar en esta ocasión una línea de trabajo, una línea de temas que le vamos a llamar Escuela Mexicana como modelo educativo. Ahorita vamos a platicar por qué ese nombre y por qué queremos abordarlo. Y bueno, antes que nada, pues Berta, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí nuevamente y poder platicar de un tema muy importante, sobre todo para lo que es lo educativo, Bien. que es muy importante esto. Ok, pues sin más preámbulo vamos a platicar, decía hace un rato, de un concepto que a inicio de este año se empezó a acuñar en México, que le están llamando la Escuela Mexicana como modelo educativo. Honestamente no podemos empezar a hablar de un modelo educativo si no hacemos un contexto o hablamos un poco de la historia. Y por eso trajimos a Berta, que tiene todos los galardones habidos y por haber en educación. Ahora se los digo después de cada segmento. Pero le invitamos para que sea como nuestro asesor de cabecera en esta línea de temas de la Escuela Mexicana. Y hay que aclarar, Berta, lo platicábamos antes del programa, que en este programa no vamos a terminar el tema. Este programa prácticamente va a ser el inicio de una serie de temas, de una serie de programas que vamos a realizar, porque el concepto es muy amplio, el concepto es muy profundo y muy complejo, y además porque no es un tema acabado para México. Entonces, Berta, pues sin más preámbulo, vamos a platicar un poquito del tema. Y decíamos también hace un rato, Berta, que hay que pues hablar un poco de la historia, ¿no? Sí, Vamos efectivamente. a remontar. Espero que no estamos aburridos, por cierto. ¿Eh? Vamos a platicar un poquito de la historia educativa. Y pensemos que cada sociedad en su momento define cómo quiere educar a los ciudadanos. Y en ese sentido pudiéramos hablar, por ejemplo, desde los griegos, donde hay una gran historia educativa que nos han heredado y que a través de esa historia cada país en base a su contexto social, económico, va haciendo sus variaciones. Sí, bueno, es que hablar de la historia de la educación es hablar de un contexto y sobre todo de una época, de épocas más bien. Entonces, todo se va adecuando y se va realizando conforme a las necesidades de la sociedad del momento. Entonces, Claro. ahí se va yendo la parte de qué enseñar, cómo enseñar, y entonces eso ahí se va a ir dando la evolución de lo que es la historia de la educación. Es correcto Ujú. eso y hay que entender también, Berta, que la educación ha variado mucho en función de lo económico y de lo tecnológico también. Exactamente. La tecnología, nos guste o no, ahí están las evidencias, marcan épocas, Sí. marcan periodos, marcan formas de educar. Digo, el tema no lo acabamos hoy, nada más estamos No. abriendo boca. Ahora quiero decirte, por ejemplo, que tengo recuerdos de películas que he visto cuando los griegos están educando y usan el famoso arenero, que no es más que una cajita con arena y con una varita van escribiendo y le van transmitiendo conocimientos a los alumnos. Es un ejemplo de cómo se educaba hace ya mucho tiempo y cómo ahora, pues con tablets, Sí, pero con tecnología. porque era lo que tenían a su alcance. Claro. Es lo que tenían a su alcance. Entonces era el contexto. O sea, no tenían una tablet a su disposición en esa época los griegos. Ahora sí tenemos muchísimas cosas que precisamente lo que platicábamos hace hoy en la mañana, que tuvimos el consejo técnico de cómo los chicos ahora aprenden. Nosotros tenemos toda una brecha generacional donde ellos manejan muy bien este tipo de aparatos. Claro, Entonces se trata de otra y ahora que manera. dices eso, muy probablemente vamos a hablar en el transcurso de esos temas que vamos a desarrollar de los famosos roles.
Exactamente. El rol del docente no es Sí. igual ahorita No, que el de hace no, 100 no, no. años o hace 500 años. Ujú. El rol del muchacho no es igual ahorita que el de hace 50 años. Entonces, Efectivamente. vamos a ir desgranando la mazorca, desmadejando la madeja. Y pues esa es la idea de este programa, de esta línea de trabajo que estamos empezando a desarrollar, en la cual vamos a ir platicando de temas cada vez más específicos. Entonces queríamos dar este preámbulo del tema histórico, precisamente para contextualizar que el concepto de escuela mexicana es un concepto que se acuña apenas en estos meses, en este año, en nuestro país México, y que seguramente vamos a empezar a dar lecturas, interpretaciones, Así es. y con toda humildad lo decimos, esperemos darle la mejor lectura, pero también queremos que la gente que nos ve y que nos escucha, pues que nos pueda enviar eventualmente sus comentarios para tener un poco el termómetro. E ir construyendo bien en ese concepto. Porque Sí. yo puedo tener una idea de qué temas se pueden generar en este gran tema de la escuela mexicana, pero quizás el público quiera escuchar cosas diferentes. En fin, es un tema que vamos a ir platicando poco a poco, pero pues ya ahí en producción veo que me están haciendo manoteos, me están allá diciendo que pues ya nos queda un momento para cerrar este segmento. Este programa lo vamos a dividir en algunos segmentos. Un primer segmento era como que la parte histórica que ya platicamos ahorita de manera muy general, porque también vamos a emplear otro concepto que es el modelo educativo y el modelo pedagógico. Pero para eso vamos a un pequeño corte por allá con nuestro amigo Carlos. Adelante, Carlos. Joaquín inauguró hace unos momentos en Cancún el primer encuentro de alto nivel para la atención del sargazo en el Gran Caribe, evento en el que participan representantes como Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití, Nicaragua, Belice y Panamá. En fin, bueno, invitamos a Berta, ya había estado con nosotros en otro momento, para platicar este tema interesante que es la escuela mexicana. Ya decíamos en el segmento pasado una pequeña historia de lo que es la cuestión de la educación, y ahora podemos hablar un poco de lo que le llamamos los modelos educativos. Voy a solamente enunciar algunos por los que ha pasado México, solamente como una referencia. Eventualmente los retomamos o los platicamos. Quiero decirles, por ejemplo, que hubo en algunos años en la historia educativa de nuestro país lo que se llamó la Escuela Rural Mexicana. En ese modelo educativo de aquel tiempo, pues hubo una forma de educar. Me acuerdo que se aperturaban, digo por lecturas, no porque lo haya vivido, se aperturaban escuelas con ciertas características. También está el modelo de la escuela socialista. Eso fue en el periodo de Lázaro Cárdenas. Más recientemente, en la década de los 70, se establece o se conoce el plan de 11 años. Y si nos acercamos más acá a nuestro 2019, podemos hablar del enfoque por competencias. No es modelo, por cierto, es enfoque por competencias. Y bueno, son modelos que en su momento, como decíamos hace un rato, de acuerdo al contexto económico y social, se pensó que era la forma en cómo se debía educar y así sacar la educación en México. Cada uno por separado tuvo sus características, tuvo sus condicionantes. De hecho, Berta, pues platiquemos el tema. Mucho se ha criticado, por ejemplo, a México, que no generábamos nuestro modelo propio. Mucho se ha comentado de que tomábamos modelos de otros países, los tropicalizábamos
y que por esa tropicalización a lo mejor no nos funcionaba nuestro sistema educativo. Quiero decir con toda honestidad que es un tema bastante amplio, insisto, y complejo. No vamos a acabar el sí, tema hoy, solo estamos abriendo bocas en varios temas, ¿no? Pero es lo que se dice, es lo que está en la literatura, es lo que se comenta. Y nosotros como educadores que somos, pues trataríamos de dar un comentario, una opinión a estos temas. Sí, pero lo que comentas es muy cierto sobre la nueva escuela mexicana y cómo se va a trabajar en esta parte de lo que es lo educativo. Pero habría que hacer y comentar, lo decíamos hace un rato, qué es el modelo educativo y qué es un modelo pedagógico, porque luego tiende hay sus diferencias. Vamos a tratar de dar un poco de luz en el tema, ¿no? Efectivamente. Bueno, el modelo educativo es la forma cómo se imparte la educación en un país, cómo el conocimiento, que son los contenidos, cómo se debe se hace en un país, cómo se debe de dar, ¿no? Y aquí es para beneficio positivo de una sociedad. En eso se enfoca lo que es, en eso consiste el modelo educativo. Son los procesos de cómo un país transmite el conocimiento, ¿no? Y el modelo pedagógico es cómo se va a enseñar eso. Puede ser que tengamos un modelo educativo, pero el modelo pedagógico puede variar hasta de escuelas públicas que lo manejen un modelo pedagógico de tal forma y escuelas también públicas que lo manejen de otra forma. Fíjate que es interesante el tema y vale la pena hacer algunas puntualizaciones. Uh-huh. El modelo educativo, pensemos que es el gran concepto, la gran acepción a cómo queremos educar. Piénsenlo como si fuera una gran caja y esa caja tiene otras cajas chiquitas por dentro. Cada caja tiene una razón de ser. Una caja, por ejemplo, de un modelo educativo serían todas las teorías del aprendizaje uh-huh. que dan cobijo a ese modelo educativo. Sí. Y de esas teorías del aprendizaje podemos hablar de varias. Podemos hablar de la escuela constructivista, por ejemplo, de la escuela conductista, por ejemplo, la escuela cognoscitivista, por ejemplo. Es decir, ese es como que el arropamiento de un modelo educativo. De ahí, de esas teorías del aprendizaje, podemos derivar todas las partes ya más operativas a través de programas que tratan de operacionalizar un modelo educativo, y que ahí también se empata lo que dices de los modelos pedagógicos, donde ya podemos llegar a un apartado donde, como tú bien decías, en un país puede haber un modelo pedagógico, pero la parte de la aplicación en el aula puede variar inclusive de municipio a municipio, sí. Inclusive a lo mejor hasta de escuela a escuela. Porque ahí entra hasta la parte de lo que es hasta la política educativa, que es otra cosa totalmente diferente. Pero todo estaría englobado en el gran modelo educativo. Por eso cuando decíamos que el concepto de escuela mexicana se está estableciendo, declarando como un modelo educativo. Uh-huh. ¿Qué tiene por dentro? Es un tema que no está definido totalmente, sí. Y que lo iremos platicando en ciertas sesiones en este programa. Sí, porque todavía se están definiendo muy bien lo que son las orientaciones pedagógicas en cuanto al educador, en cuanto al educando, en cuanto a los contenidos y sobre todo en cuanto a la forma. Y eso es muy importante comentarlo porque es un modelo que tiene que adecuarse ahorita a esta época, en el contexto en el cual estamos ahorita en nuestro país. Bueno, fíjate que platicando ese tema de las teorías del aprendizaje, es importante comentar que las teorías del aprendizaje eventualmente se mezclan. Yo recuerdo cuando hacíamos cursos de estos temas, decíamos que uno no educaba bajo una teoría del aprendizaje y era una teoría pura. Uh-huh. Es decir, en una misma asignatura, tú puedes ser constructivista en algún tema de tu asignatura, uh-huh. O de repente puedes ser también conductista. Te doy un ejemplo. Uh-huh. Yo daba clases de química y había momentos cuando enseñaba la tabla periódica, tenía que ser conductista, memorístico. Memorízate, chico, la tabla periódica, porque si no te la memorizas no puedes ser capaz
de hablar, por ejemplo, de estequiometría o de hacer cálculos, porque no te sabes el número atómico de un átomo, ¿no? Entonces me forzaba a ser conductista eventualmente. Pero bueno, muchos aspectos que vamos a ir platicando poco a poco, apenas estamos abriendo boca. Y vámonos a un corte también de un segmento diferente para que continuemos. Adelante con el corte. Para esta temporada vacacional, de acuerdo con la Secretaría, recibirá a 241.516 turistas en destinos del centro y sur del estado. Marisol Vanegas Pérez, titular de la Sedetur, señaló que los destinos que recibirán a estos turistas son Chetumal, Mahahual, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto. Pulso Sur, el canal de la capital. Continuamos con este tema de la escuela mexicana. Ya habíamos hablado, Berta, en el primer segmento de la parte histórica. Luego platicamos un poquito de lo que es el concepto del modelo educativo, del concepto del modelo pedagógico. Y creo que debemos abundar un poquito más en estos temas, porque una vez que ya está clarificado el concepto de modelo educativo y de modelo pedagógico, ya podemos hablar entonces de la escuela mexicana y qué implicaciones pueda tener para nosotros. Hace un momento comentabas de que la cuestión memorística y que de ciertas asignaturas. Dentro de estos modelos, de este modelo de la nueva escuela mexicana, como que yo estoy observando que va a haber como una simbiosis, van a ser como que están adecuando diferentes modelos pedagógicos para ello. Porque si bien también es necesaria aprenderte de memoria, en el caso de la química o de ciertos algoritmos matemáticos, exactamente, sí, memorizan las fórmulas. Pero ya al chico en esta ocasión, o sea, ya en estas épocas, ya no puedes decir, a ver, vamos a aprendernos las tablas de multiplicar, por ejemplo. Y como nos enseñaron a nosotros que una por una por dos, ya no se puede hacer así. Ya se tiene que trabajar con otras dinámicas, con otras estrategias pedagógicas para que el chico se lo aprenda. Bueno, pero acá hay una diferencia, es decir, a fin de cuentas, su objetivo es que se lo memoricen. El cómo hagas que se lo memoricen es la estrategia que tú aplicas. Más que memorizar es que ellos lo tengan, o sea, sea significado y lo recuerden, porque ya no se puede tomar esa palabra como memorístico, tiene que ser como que... Quizás sea una actualización de los conceptos. Lo que sí tengo que decir también es que en función de las asignaturas hay diferentes demandas del alumno. Sí. Hay asignaturas que te fomentan más la reflexión o asignaturas que te fomentan la apropiación de un conocimiento, no necesariamente a través de la reflexión. Bueno, tendrías que dar química a lo mejor para que pueda ser más claro esto, pero para los que dan química, dan matemáticas, dan física, dan las ciencias exactas, llega un momento en que el conocimiento tiene que entrar así tal cual, sin que tengas un referente, sin que tengas un conocimiento previo, porque así es el tema. Lo digo, yo di como 5 años química, biología. Pero psicología. Puedes hacer un rescate de sus aprendizajes previos, que al final de cuentas sí los va a ir llevando hacia ese conocimiento. Bueno, pero ¿cómo lo harías, por ejemplo, cuando le digo al chico, imagínate un átomo? Pero puede uno hacer como una... Le doy una representación gráfica y una imaginación. De hecho, ni yo he visto un átomo. Ningún docente de educación media básica ha visto un átomo. Nos basamos en referencias gráficas o en explicaciones experimentales. Pero esto es lo importante de esto, ¿no? Que estamos discutiendo temas netamente de docentes que dan asignaturas específicas, ¿no? Y eso que estamos diciendo es parte del modelo pedagógico, de cómo tú, en base a tu asignatura, defines una estrategia para tú alcanzar que el chico se apropie del conocimiento, ya sea por una vivencia, por una memorización que me dices que ya no, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso, que yo soy docente de telesecundarias, tengo que trabajar varias asignaturas que al mismo tiempo están relacionadas, inclusive
química está relacionada con la misma historia, está relacionada con las mismas matemáticas, inclusive está relacionada también hasta con formación cívica y ética. ¿Por qué? Porque dentro de los contenidos que vemos en lo que es en secundaria, específicamente, pues la química se relaciona con lo que es el medio ambiente y hay una normatividad también. En matemáticas, pues tienes que ver cuestiones exactas para hacer reactivos químicos. Y dentro de la historia, pues hay suficiente material que hemos analizado en el aula de cómo hasta en la época prehispánica utilizaban los elementos químicos y cómo lo estamos nosotros utilizando. Fíjate que hay algo que me agrada de la educación contemporánea, y si entramos un poco en materia en el enfoque de competencias, que ahora más que nunca se busca la aplicación del conocimiento. Y en esa búsqueda de la aplicación del conocimiento nos orilla a buscar la transversalidad. Efectivamente. Y te doy un ejemplo de lo que yo veía hace algunos años. Cuando les dan el mapa curricular al docente, te dicen, el mapa curricular, el plan curricular, imagínenselo como un esquema de muchos cuadritos, y cada cuadrito es una asignatura. Y en esa asignatura el docente se preocupaba, Berta, por enseñar su asignatura, pero no nos enseñaban a desarrollar interrelaciones entre los cuadritos, entre las cajitas. Y eso es a lo que voy cuando digo que en esta época contemporánea buscamos la transversalidad, buscamos la compatibilidad y la sinergia entre las materias, y creo que eso es muy bueno porque a fin de cuentas nos ayuda a aplicar el conocimiento que aprendemos. Y bueno, nunca nos da el tiempo, nos están diciendo que vamos al corte y regresamos para continuar con la plática. Patrulla Juvenil, una nueva estrategia de las autoridades para la prevención del delito. El gobernador Carlos Joaquín presidió este miércoles la presentación de este programa en Cancún. Con el programa Prevenir es Protegernos, se atienden las causas del desorden y la violencia del delito. Pulso Sur, el canal de la capital. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con esta plática que parece que es inacabable. La verdad es que la educación es tan abstracta, es tan multifactorial, tiene un cúmulo de cosas que va a ser muy complicado, como decía hace un rato, que este tema lo agotemos hoy. Decíamos, Berta, entonces, de los modelos educativos, los modelos pedagógicos. Ya platicamos a grosso modo de qué implica cada cosa. Ahora podemos entrar ya no sé si en el riesgo de decir lo que es la escuela mexicana. Acordémonos que por historia los modelos que nosotros asumimos los tomamos de otros países. Entiendo, y es un entendimiento muy personal, de que la escuela mexicana debiera, por el puro nombre, tener elementos, digámoslo así, endémicos de México o autóctonos de México. ¿Cómo se plantea esto a nivel federal? ¿Cómo se quiera operacionalizar? ¿Cómo se quiera transmitir para que la planta docente de los diferentes niveles lo entienda de la misma forma? Es un tema que está en el aire en este momento. Sí. Por lo que entiendo, y si estoy mal me corriges, estamos escuchando discursos, estamos leyendo documentos que están generando por la federación, que nos dan tips de cómo se cree que puede ser esta escuela mexicana y que esto no está acabado. Sí, porque todavía no está muy estructurado, ¿no? Se está definiendo todavía esa parte de la política educativa. Pero lo que sí muy importante, independientemente que sea de un país de primer mundo como en Europa, el modelo finés o el modelo japonés, de que dentro de ese modelo educativo es muy importante la parte de la transversalidad, que es dentro de lo que es la escuela,
pero también la parte de la vinculación de adentro hacia Con la afuera, con la sociedad. sociedad, que eso Correcto. también es muy importante que se tome en cuenta. Porque al fin de cuentas, el chico, ¿para qué voy a aprender las matemáticas? ¿Cómo me va a servir en la vida cotidiana? Y eso sí se está Fíjate que trabajando. matemáticas, Ujú. bueno, no sé, en mi caso son asignaturas que no muy me gustaron. Pero lo utilizamos en todo. Claro, es correcto. Pero Todo lo el utilizamos. punto es que el docente que te enseña, si te dice la aplicación del conocimiento que te está dando, tendría más sentido. Si yo hubiera sabido, cuando me enseñaron cálculo diferencial integral, que esas formulitas que me las memoricé servían para calcular, por ejemplo, la resistencia de una trave en una casa, bueno, ok, tiene sentido lo que me está diciendo y le veo una aplicación. Y así por el estilo. Pero más que te lo diga el maestro, el alumno debe ser capaz de decir, para esto me está sirviendo. O sea, Bueno, pero eso ya no más debe como ser una la cuestión aplicación. que se le deje a la reflexión del chico, porque a lo mejor su bagaje no es suficiente y no tenga la diferencia para entender que el tema que le están dando tiene aplicaciones diversas. Así que en el tema de química te puedo decir que la química es una asignatura que es difícil para los chicos por el grado de abstracción. No hablo solamente de la teoría atómica, que es lo que te decía hace un rato, que no te puedes imaginar un átomo a veces, ¿no? Pero también en el caso de química, si yo te diría, ¿qué caso tiene que me aprenda el símbolo de un metal líquido, que es el mercurio, por ejemplo? Si bien el mercurio, sabemos que están en los termómetros para medir la temperatura, pero si le digo al chico que ese mercurio sirve para que los carros puedan entrar en funcionamiento su ventilación cuando están sobrecalentados, antes tiene caso que el mercurio me lo memorice porque tiene una aplicación, tiene un uso para mí, ¿no? Es ahí cuando creo que el chico le agarra el sabor a la asignatura y el docente que tiene el bagaje o la experiencia o la debe tener es el que debe decírselo. Independientemente que el chico pueda reflexionar que hay varias formas de aplicación del conocimiento que adquiere. Y por ejemplo los símbolos, no, en el caso mío que veo en telesecundarias, me dicen, eso mismo que tú me dices, me han preguntado, ¿para qué me tengo que aprender tanto numerito y tanta Sí, se lo voy a letra? dar, ¿no? Pero hay una cosa, está más sintetizado. Y esas fórmulas las van a ver ya en otro tipo de niveles. Entonces, en vez de que tú te aprendas y pongas todo eso, pues fíjate que ahí va, está más sintético, más chiquito. Bueno, lo que me estás diciendo es, y creo que lo interpreto así. Por ejemplo, el concepto de valencia es un término químico, Sí, se ve en secundaria, sí, se ve en bachillerato, y en algunos casos a nivel superior. La Sí. pregunta es, si lo ven en esos tres niveles, ¿cuál es la diferencia? Ok, entonces el punto es precisamente la aplicación de ese conocimiento que en teoría es del nivel más bajo hacia el más alto. Exactamente. Es mayor la aplicación. efectivamente. Es mayor la capacidad de experimentación o de uso de ese conocimiento. Aquí viene un poco la articulación de la educación, de lo que necesita el niño de preescolar aprenderse hasta los niveles más altos, que es el nivel universitario, ¿no? Pero de acuerdo a su desarrollo cognitivo. Okay, entonces, eso que estamos platicando es lo que tiene que ver con el famoso modelo pedagógico. Exactamente, que por porque ahí entonces se cuando el está docente estructurando. busca Sí. la forma de enseñar ese conocimiento, ¿no? Sí. Y es ahí la habilidad del docente bajo el marco de un modelo educativo de cómo debe enseñar. Pero bueno, vamos creo que a un corte del programa porque ya vamos a regresar prácticamente para hacer una despedida también. Y bueno, pues es lo que en la producción nos dice que hacemos, porque veo que están allá deliberando. Berta, ¿cómo ves el asunto Pues de los retos de la educación en México? Hay mucho todavía que ir definiendo, todavía hay que puntualizar mucho y va para más programas. Bien, pues quiero finalizar el programa diciendo de que el concepto de la escuela mexicana es un concepto muy abstracto, que se irá definiendo gradualmente y que poco a poco iremos dando algunos comentarios en este programa.
Berta, te agradezco tu participación No, en al esta contrario, sesión. muchas Y vamos gracias. a vernos seguramente en otros momentos. Ok, gracias. Hasta luego, que estén bien. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.